Abstente de los deseos carnales. Gracias, hermano. Ya tengo, mira. Sí, gracias. Abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es el título de la predicación de hoy. Y este título surge de la continuación de la carta, de la primera carta del apóstol Pedro que hemos estado considerando. El versículo 11 del capítulo 2 dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vamos a centrarnos en este versículo hoy. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta exhortación está dirigida a un grupo específico de personas. El apóstol Pedro los llama amados. Amados. ¿Quiénes son estos amados? Bueno, los hemos considerado en las últimas predicaciones en esta misma carta. Estos amados son aquellos que han nacido de nuevo por la grande misericordia de Dios. Capítulo 1, versículo 3. Son aquellos que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Capítulo 1, versículo 5. Son aquellos que han sido rescatados de la vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Y podríamos seguir con la lista, pero en resumen, en suma, estos amados son aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Porque estaban en tinieblas y ahora han sido llamados a la luz admirable de Dios. Y esto lo leemos en el capítulo 2, versículo 9, al final del versículo 9. Estos amados son los que han creído y por lo tanto ahora son otra cosa. Tienen otra identidad. Ya no pertenecen a las tinieblas, ahora pertenecen al reino de luz de nuestro Señor. Estos hermanos, estos amados son, como dice el versículo 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Versículo 10 nos dice que son los que antes no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Nos dice que estos amados son los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia de Dios. Y yo te pregunto si tú te encuentras en este grupo. Pensé que iba a haber un coro diciendo, amén, sí, estoy en este grupo. Me preocupa que no haya escuchado esa respuesta, porque quizá entonces vamos a hablar más del Evangelio, porque quizá no estamos en ese grupo. Pero los amados a los que les dirige Pedro esta carta tienen todas estas características. Son personas que han creído, que han nacido de nuevo, que son guardados por el poder de Dios, que han sido rescatados por la sangre de Cristo, que han pasado de las tinieblas a la luz admirable de Dios, que estaban muertos en delitos y pecados y ahora tienen vida eterna. Por pura gracia. ¿Estás en este grupo, hermano? Amén, amén, ¿verdad? Amén. Los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo, somos amados delante de Dios. Y eso es una gran noticia. Podrás tú estar carente de amor aquí en la tierra, pero hay alguien que te ama incondicionalmente, y ese es Dios. Ese es Dios, el creador, el soberano del universo. Él te ama, y te ama de tal manera que entregó al ser que Él más amaba,
su Hijo Jesucristo. Eso es amor verdaderamente. Él dio su vida por nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Él, cuando nosotros lo ofendíamos rutinariamente. Pero hemos alcanzado misericordia. Dios nos ha extendido su misericordia. Muy bien, por otro lado, este versículo nos dice que hay un gran problema que tú y yo tenemos a diario. Hay una guerra contra ti y contra mí. Dice que hay una batalla en la que nuestra alma es el objetivo. Si algo está como objetivo, el ejército enemigo hará todo lo posible a su alcance para conquistar ese objetivo, para atrapar ese objetivo. Y el objetivo de esta guerra, el gran objetivo, es tu alma y mi alma. Y el ejército enemigo son estos deseos carnales que están batallando, es decir, que están planificando. Con estrategia militar están buscando cómo atacarnos, cómo destruirnos. Estos son deseos carnales por naturaleza, malos deseos. Rayan en lo que también la misma palabra se usa en otras cartas, rayan en la concupiscencia, es decir, deseos hacia lo prohibido, fuera de lugar, que tienen la intención de destruir nuestra alma. Esto es muy grave, hermano. Si tú estás en este grupo de los amados, tú eres un objetivo de estos deseos. La gente que todavía no nace de nuevo no tiene ningún problema, en el sentido en que ya están muertos en delitos y pecados. Y así estábamos nosotros en otro tiempo, antes de que alguien nos hablara del Evangelio, antes de que alguien nos presentara a Cristo. Estábamos igual. En otro tiempo éramos iguales, insensatos, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Y estos deseos carnales tienen la intención de destruirnos, de alejar nuestra alma de la comunión con nuestro Dios. Por eso quiero invitar a que me acompañen a pensar seriamente en esto, porque es una guerra diaria y cada uno de nosotros libra una guerra distinta dependiendo de los deseos carnales que más te atacan con éxito. Cada uno de nosotros lo sabe. ¿Cuáles son aquellos deseos que con más facilidad me doblegan? Cada uno de nosotros lo sabe. Pero la exhortación de Dios a través del apóstol Pedro es: abstente de esos deseos carnales. Y el tema no es exclusivo de Pedro. En otras partes de la Biblia encontramos igualmente la exhortación a desechar estos deseos. Por ejemplo, ahí en Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa expresión, los deseos de la carne, es la misma, son los deseos carnales que batallan contra el alma allá en Pedro. Romanos 13, del versículo 13 al 14, otra vez Pablo nos dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y también Pablo en Efesios 4:22 los llama de una manera muy interesante. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esta última expresión, deseos engañosos, nos sugieren una de las tácticas
que los deseos carnales emplean. Nos tratan de engañar. Hay engaño. Nos ofrecen deleite con engaño. Nos ofrecen placeres momentáneos con engaños. Y muchas veces nosotros, aún nosotros, los amados, podemos caer en ese engaño. Por eso es sumamente importante que hoy tengamos conciencia de esta guerra. No podemos ser sorprendidos. No es algo que surgió ayer, no surgió con la pandemia. Esta es la condición de todo aquel que ha nacido de nuevo. Hay una guerra contra su alma. Hay un último intento de separarlo de la comunión con Dios. Nos ofrecen placer, pero lo que realmente entregan es muerte. Hay unos cuantos versículos, o diría yo muchos versículos en la Escritura, y hablando de placeres carnales, ahorita los vamos a ver a detalle, pero solo quiero leer un pasaje en primera carta a Timoteo que dice: porque los que quieren enriquecerse, ahí está un deseo de la carne, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Y esas codicias necias es otro deseo de la carne. Y entonces un deseo de la carne te envuelve, te engaña y te lleva a otro deseo de la carne, y quedas atrapado en un círculo vicioso que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ese es el fin. Ese es el verdadero objetivo de los deseos carnales: seducirnos para que mordamos el anzuelo y llevarnos poco a poco de deseo en deseo hasta que llega la muerte, hasta que llega la destrucción. Finalmente dice aquí: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ahí está el deseo de la carne, codiciar el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es el resultado de no abstenerse de los deseos carnales. Señor, gracias por tu palabra, porque nos advierte, porque nos da luz y de alguna manera nos explica qué es eso que ocurre en nuestra alma, qué es eso que ocurre en nuestra mente cuando viene la tentación, cuando somos asediados por los deseos de la carne y somos atacados en guerra planificada, una guerra que busca destruirnos. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, y sobre todo gracias, Señor, porque tenemos tu Santo Espíritu morando en nosotros. Como hijos amados, tú has puesto tu Espíritu en nosotros, y eso nos da la garantía de la victoria final, Señor. Pero mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en este mundo, mientras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos perciben las cosas que el mundo ofrece, la guerra se intensifica. Y hoy en día que tenemos acceso a más cosas en el mundo a través de el internet y de todo lo que nos pone al día de manera instantánea, Señor, esos deseos carnales son avivados como quien echa más leña al fuego, Señor. Por eso te rogamos que estemos conscientes de que eso es una guerra contra nuestra alma, y queremos someternos a tu Espíritu Santo para que tu Espíritu sea quien libre la batalla por nosotros, Señor, porque sabemos que tuya es la victoria. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Persuádenos, Señor, te lo ruego, para que presentemos batalla ante estos deseos de la carne. En Cristo Jesús. Amén.
Estos pasajes que tenemos en pantalla entonces nos dan por un lado a entender la gravedad del problema. Los deseos carnales no tienen descanso, más bien tienen una agenda muy clara. La palabra que está detrás de esa expresión, que batallan contra el alma, es una expresión de tipo militar, donde hay estrategia, donde hay tácticas de guerra, donde hay un plan premeditado para alcanzar el objetivo. Y si el objetivo es tu alma, ten por seguro que esos deseos serán lo suficientemente sutiles, hábiles y a veces descarados para poder derrotar tu alma. Necesitamos estar apercibidos, hermanos. Necesitamos estar con toda la armadura de Dios puesta para poder enfrentar esta batalla. Estos pasajes nos dicen, por un lado, que los que somos llamados, los que somos amados de Dios, no debemos satisfacer estos deseos de la carne. Esto significa que debemos evitar complacerlos como si fueran nuestro amo. No tenemos la obligación de satisfacer ni de complacer estos deseos. No debemos sujetarnos en obediencia para hacer lo que estos deseos quieren que hagamos. El otro versículo nos dice que no debemos proveer para esos deseos carnales. Y esto significa que tú y yo no debemos generar las condiciones óptimas en las cuales estos deseos pueden cobrar fuerza. Porque a veces nosotros mismos preparamos todo el ambiente, preparamos la situación y los deseos empiezan a salir y empiezan a brotar a borbotones y nosotros estamos proveyendo para esos deseos. Y la instrucción bíblica es: no proveáis para los deseos de la carne. No seas tú quien propicie las condiciones para que estos deseos tengan éxito en su guerra contra tu alma. Necesitamos nosotros tomar acción. Y finalmente Pedro nos dice, en el texto de hoy nos dice: absténganse de esos deseos carnales. Y abstenerse significa: no le abras la puerta a esos deseos, recházalos. Porque si lo haces, si no le cierras la puerta en ese momento, te vas a enfrascar en una lucha en la que puedes salir derrotado. Y la derrota, el precio más caro a pagar es que tu comunión con el Señor se va a enfriar. En lugar de querer tener comunión con Dios, te vas a ocultar en la oscuridad y vas a estar regresando no a la condenación, pero sí a la oscuridad en donde no brilla la luz admirable de nuestro Señor. Por la vergüenza, por el pecado, por la desobediencia. Entonces necesitamos presentar batalla, y la batalla a la que nos dice, la forma en la que nos dice Pedro que presentemos esta batalla es: abstente de esos deseos carnales. En años pasados un pastor muy querido nos hacía la ilustración normalmente de que ninguno de nosotros puede evitar la tentación, pero puedes evitar caer en pecado ante esa tentación. Y lo ilustraba diciendo: pues ninguno de nosotros puede evitar que pasen por encima de uno unos pájaros volando, ¿no? No lo puedes evitar. Pero lo que sí puedes evitar es que esos pájaros hagan nido en tu cabeza. Eso sí está a tu alcance. Es igual con esto. Los deseos carnales están haciendo toda una estrategia para atacar tu alma. Y eso lo presentan a forma de tentación. Y la tentación en sí misma no la podemos evitar, pero podemos evitar caer en ella. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación.
Y es un recurso que tú y yo como amados, como hijos de Dios tenemos. Necesitamos estar velando en oración, pidiéndole al Señor, no permitas que yo entre en tentación. Permíteme levantarme y alejar esas tentaciones. No proveer para esos deseos. No satisfacer los deseos de la carne. Dame el valor y la convicción de abstenerme de aquello. En el capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pedro nos dice de dónde surgen estos deseos carnales que batallan contra el alma. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como podemos ver, estos deseos surgen de otro tiempo, otra condición en la que estábamos, cuando no conocíamos a Dios, antes de ser rescatados por la sangre de Cristo. En ese otro tiempo, sin Cristo, los deseos no eran problemas, simplemente los complacíamos, les proveíamos lo que necesitaban, les abríamos la puerta de par en par y vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne, igual que todos los demás. Pero eso era antes de conocer a Dios, antes de ser rescatados por Cristo. Entonces, estos deseos, hermanos, fíjense, son engañosos. Te van a ofrecer un placer, te van a ofrecer deleite, te van a ofrecer algo muy atractivo, pero son demandantes y te van a exigir, y lo que están buscando nada más es dañar tu alma y reírse a carcajadas de nosotros cuando caemos. Esa es parte de su victoria, reírse a carcajadas en nuestra cara cada vez que caemos. La carta a los creyentes allá en Galacia que envió el apóstol Pablo nos presenta una lista de todos esos deseos de la carne. Dice Gálatas 5 del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué lista, ¿no? Una lista terrible en la que todos nosotros vivíamos antes de estar en Cristo, en una o en otra manera, en uno o en otro grado, con más énfasis en cierto tipo de deseos carnales, pero todos estábamos ahí. Gracias por Cristo, que nos rescató de esa vana manera de vivir, derramando su sangre, pagando el precio por nosotros. Si vemos esta lista, por lo menos los primeros 4 son deseos carnales que tienen que ver o que son de tipo sexual, pero son deseos sexuales llevados a un límite de desenfreno. El deseo sexual en sí mismo no es malo, fue provisto por Dios. Dios diseñó nuestros cuerpos, los equipó para poder disfrutar del placer sexual. Pero Dios también diseñó el matrimonio y dijo, este placer sexual solamente debe de ser experimentado y disfrutado dentro del marco del matrimonio. Sin embargo, el hombre, por el pecado del hombre, por la rebelión contra Dios, le hemos dado cauce a estos deseos por una ruta pervertida. Los hemos sacado del matrimonio, los hemos
consentido, les hemos dado un lugar que no les corresponde y los hemos hecho parte de nuestra vida. Y de ahí surgen los adulterios, las fornicaciones, la lascivia, todos aquellos deseos impuros, sin freno, excesivos, que degeneran hoy en día y desde hace mucho tiempo en pornografía, en abusos, en trata de personas. Todo porque nació de un deseo carnal que no se le puso freno. El pecado del hombre a eso nos lleva. Por eso es tan importante la obra de Cristo Jesús en la cruz, porque Él cargó todos nuestros pecados y los clavó ahí, y nos ha hecho libres para decidir obedecerlo a Él. Y en Cristo podemos presentar batalla a estos deseos. A veces como excusa y en ocasiones hasta bromeando decimos, bueno hermano, pues es que la carne es débil. ¿No han oído eso? La carne es débil. Usamos hasta de broma esa expresión para, ¿cómo diría? Para poner una justificación a lo que hacemos. La carne es débil, pero lo cierto es que los que hemos creído somos llamados a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros no tenemos la posible excusa de la carne es débil. Pero aquí vemos en esta lista no solamente deseos de tipo sexual, sino hechicerías, enemistades, borracheras, celos, iras. ¿Qué tal estos últimos? Por ejemplo, los celos, la ira, son deseos que te atacan, hermano. Porque la ira, bien revisada, es un deseo carnal que nos puede agradar bastante. Porque la sensación de estar enojado, de estar molesto por saber que alguien me ha ofendido o me ha hecho algo que no debía de haberme hecho, me hace sentir poderoso, me hace sentir superior. Y es un deseo de la carne que si yo no lo someto, Él me va a someter a mí. Y entonces ando por ahí diciendo, es que yo así soy iracundo, así es que acéptenme porque así soy. Y empezamos con las excusas. Y esa ira me lleva a otro deseo de la carne. Y puedo llegar a matar a alguien. Y aquí también habla de homicidios. Y entonces empiezo a caer en un hoyo que no tiene fin. Y mi alma está siendo conquistada. ¿Qué tal los celos? No es exclusivo de los hombres, aunque los hombres normalmente los manifestamos más para con nuestras esposas. Y a veces le damos rienda suelta a los celos. Y no es otra cosa más de que estamos siendo derrotados por los deseos carnales que están ganando la guerra contra nuestra alma. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces le hemos dado rienda suelta a la ira, a las enemistades, a los pleitos? Todavía hoy que somos creyentes. Hermano, si estás en esa situación, yo te animo, arrepiéntete, rechaza eso, abstente de seguir en esa práctica, de darle rienda suelta a los deseos de la carne. No vamos a llegar a ningún lado, aunque momentáneamente tengamos placer, satisfacción, una sensación de poder, una sensación de orgullo que dice yo estoy en lo correcto y todos los demás están mal. Esa es la soberbia también. Contiendas, disensiones, enemistades y cosas semejantes a estas. ¿Cuáles deseos carnales? No me tienes que contestar ahora sí, pero ¿cuáles deseos carnales te presentan batalla a ti?
Tú sabes cuáles son. Podemos llegar al Señor, decirle: perdóname, Señor, dame la victoria sobre estos deseos. Ya sé que están presentando guerra contra mí. No quiero ser una ciudad sitiada que de repente amaneció y había ejércitos alrededor. No, ya sé que quieren atacarme. Te quiero rogar que seas tú mi general de mi ejército y podamos vencer esos deseos de la carne. Quiero abstenerme de ellos. Quiero obedecerte a ti. Quiero seguir tu espíritu y no los deseos de la carne. Nosotros somos llamados entonces a abstenernos de todo esto porque ya no pertenecemos a este mundo. Eso es importantísimo. Ya no pertenecemos a este mundo y estos deseos carnales son propios de este mundo. Ahí estuvimos, ahí vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, pero ya fuimos rescatados de ahí por nuestro Señor Jesucristo. Ahora pertenecemos a Dios y a su reino. Es lo que nos dice 1 Pedro 2:11. Somos extranjeros y peregrinos. Hemos pasado de las tinieblas al reino admirable, a la luz admirable de nuestro Señor. Estos destinatarios originales de la carta, si recuerdan ustedes ahí en el primer capítulo, versículo 1, Pedro les dice: a los expatriados en la dispensión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos eran hermanos que habían salido de Jerusalén, de Israel, y habían ido a dar a la península de Anatolia, se conocía. Hoy se llama Turquía ese país. Y estaban allá como expatriados, esa no era su tierra. Ellos habían salido por diferentes razones y ahora vivían allá como extranjeros. Cualquiera que los viera podía decir: este no es de Capadocia, este no es del Ponto, este viene de tierras lejanas. Y Pedro les está diciendo: ustedes son extranjeros y peregrinos, y les ruego que se abstengan de los deseos carnales, esos de los que practican todas las gentes que viven a su alrededor. Y nosotros estamos en una condición similar. No nos hemos ido de Chihuahua a otro país. Bueno, no todos, algunos sí. Nosotros seguimos en Chihuahua, pero no pertenecemos a Chihuahua. No pertenecemos a México. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De ahí estamos esperando a nuestro Señor. Y por lo tanto, los deseos carnales que batallan contra el alma los podemos dejar a un lado. Podemos abstenernos de eso y decir: Señor, yo quiero poner la vista en ti, en las cosas de arriba, allá donde está Cristo, porque eso es lo que me corresponde ahora. Porque tú me has rescatado con tu sangre y me sacaste de las tinieblas. Porque tú me has rescatado y yo, mientras estaba muerto, me diste vida en Cristo Jesús. Hermanos, eso es una verdad que tenemos que creer. Ya no tenemos la obligación de someternos a los deseos carnales. Ya no tienen autoridad contra nosotros. Pero nos quieren engañar porque son deseos engañosos. Quieren hacernos creer que seguimos sujetos a ellos. Y por lo tanto, hay muchos creyentes que viven en derrota y derrota, porque creen que tienen la obligación de seguir obedeciendo los deseos carnales. Y no es así. El Señor nos ha sacado de ahí. Hay otro dicho que dice: a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Bueno, esto no aplica para nosotros. Esto no aplica para nosotros, ya no aplica. Si salimos a la calle, si prendemos la televisión, la computadora, las redes sociales, eso que vemos no nos corresponde. A la tierra que fueres, haz lo que vieres, ya no aplica para nosotros.
Al contrario, la Escritura en Colosenses nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. Esas son las cosas que nosotros tenemos que procurar hacer, no lo que vemos aquí en la tierra. Esto ya no aplica porque nuestra ciudadanía está en los cielos. El desenfreno en el que este mundo se mueve, y hoy en día de manera rampante, la verdad, ya no nos toca, hermanos. Ya no nos toca. Miren cómo lo dice Pedro en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, cuántos años nos quedan a nosotros, nadie lo sabe más que Dios. Pero la exhortación es: ya no vivas el tiempo que te queda en esta tierra conforme a las concupiscencias de los hombres. Esa palabrita, concupiscencias, es la misma palabra que Pedro utiliza para decir deseos carnales que batallan contra el alma. Ya no nos toca. Si nos quedan 10 años, 5, 20, los que nos queden, que ya no sea, si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo, que ya no sea para vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y remata Pedro diciendo: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Qué impresionante lista. Y en eso estaban sumidos todas aquellas regiones de Capadocia, Ponto, Bitinia, Asia, Galacia, y siguen hundidas Chihuahua y México y Nueva York y Roma y París y la ciudad que usted me diga. La ciudad que usted me diga. Todas estamos en esto. Pero los que somos de Cristo ya no debemos de participar de eso. Ya no estamos obligados a estar sujetos a estos deseos, hermano. El llamado es: abstente de eso. Si lo pudiéramos traducir es: cuando veas que ese deseo carnal te está atacando, huye, sal corriendo, no te hagas el valiente, no digas, bueno, a ver si le puedo presentar pelea. No es posible. Solamente Dios puede hacernos ganar esa batalla, y para eso necesitamos estar en oración, velando en oración y haciendo caso cuando Él dice: huir de la fornicación. Huir de la fornicación. No dice: a ver, tú mantente firme, a ver hasta cuándo resistes. Vamos a caer en el primer momento. Por eso la instrucción es: huye. Ahí sí, como dice otro dicho, ¿cómo es? Piernas para, ¿cómo? Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Hermanos, esa es nuestra parte hoy. Somos amados porque hemos nacido de nuevo por la grande misericordia de Dios. Y Dios sabe que tú y yo somos atacados diariamente en nuestra mente, a través de nuestra vista, a través de nuestros oídos. Y los deseos carnales nos quieren engañar. Hay dos condiciones en la vida de todo ser humano. La primera condición se adquiere desde el nacimiento. Esta se identifica en la Biblia con la expresión en otro tiempo. Toda la persona que nace está en esa condición, en otro tiempo. Eso significa sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Porque todos los que hemos nacido después de Adán, hemos nacido pecadores. Hemos sido constituidos pecadores. Lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es ineludible. Puedes ir a cualquier hospital, al mejor hospital, no sé si en Houston estará o estará en Chihuahua el mejor hospital del mundo,
Pero cada bebé que nace, nace en esta condición. El pecado ha sido puesto, ha sido atribuido, se dice técnicamente, ha sido imputado a él desde la desobediencia de Adán, que es el primer hombre. Esa es la triste, miserable condición, sin esperanza. Una condición en donde la única expectativa que hay es la condenación eterna por haber desobedecido a Dios, por haber manchado la santidad de Dios, por haber preferido a Satanás con sus consejos en lugar de haber prestado atención a lo que Dios dijo. Esa es la condición de todo hombre. Y ahí está todo ser humano que nace. Por eso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Porque así como naces, estás perdido si te quedas así. Es necesario nacer de nuevo. Y en su grande misericordia, Dios quiere hacerte nacer de nuevo. Si hay alguien aquí que todavía no puede decir yo nací de nuevo por fe, por la gracia de Dios, por la grande misericordia, esta es tu oportunidad. Dios quiere que tú nazcas de nuevo en la familia de Dios, en el reino de Dios, sujeto a Dios, no a las reglas de los deseos carnales. La segunda condición del hombre es estar en Cristo. La primera es en otro tiempo, sin Dios, sin esperanza, muertos en delitos y pecados. La segunda condición es estar en Cristo. Y Dios quiere que estemos ahí. Quiere que estemos en Cristo. Pedro lo dice así: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo, ahí está la primera condición, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, esto es en Cristo, sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora en Cristo habéis alcanzado misericordia. Necesitamos creer esto, hermanos, amigos, personas que nos visitan. Necesitamos creer esto para llegar a ser parte del pueblo de Dios, para llegar a ser parte de este grupo de amados, para llegar a ser parte de estos que pueden decir que el poder de Dios nos guarda mediante la fe para alcanzar de manera segura la salvación completa, la salvación que incluye nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. En el momento en que nuestro cuerpo ya no va a estar sujeto a ninguna tentación, ya no va a estar sujeto a ningún engaño de los deseos carnales. Esa salvación está preparada para manifestarse en el tiempo postrero. Hoy todavía nos enfermamos, hoy todavía nos deprimimos, hoy todavía caemos en pecado una y otra vez, aunque no lo practicamos diariamente porque sabemos que somos de Dios, pero todavía esa guerra es difícil. Bueno, viene el día en que el Señor Jesucristo regresará por nosotros y seremos transformados, hermanos, y ya no te va a doler nada del cuerpo. Vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Y la victoria será nuestra. Y Dios le dirá a la muerte: ¿dónde está tu victoria? Ya no hay victoria para la muerte, hermanos. Nosotros hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. No te quedes, si tú estás aquí escuchando esto por primera vez o no lo has podido comprender, no te quedes en el lado equivocado de la historia. No te quedes en la condición equivocada. Yo te animo, yo te invito a que consideres poner toda tu fe en el Señor Jesucristo para que Él te ponga en la condición correcta, para que estés en Cristo y a partir de aquí vivas en plenitud. Cree en el Señor Jesucristo como Dios quiere que creas, no como tú a veces quieres creer.
A veces queremos creer nada más lo bonito y realmente todo es bonito. Cristo es precioso. Para ustedes que creen, Él es precioso. Eso dice Pedro también, ¿verdad? Para ustedes que creen, Él es precioso. Pero debemos de creer como Dios quiere que creamos. Y para terminar, ¿qué debemos creer? Si tú estás en la primera condición, es decir, en donde todo ser humano nace y se mantiene hasta que tiene un encuentro personal con Cristo, escuchando el Evangelio y creyendo el Evangelio, si tú estás todavía en ese otro tiempo, lo que debes creer es que eres pecador ante Dios. Eres pecador ante Dios. Y por ese pecado estás destituido de la gloria de Dios. No tienes derecho a la gloria de Dios. Debes creer eso. Estás sin posibilidades de estar en su presencia cuando mueras. Esa es la pura verdad que dice la Escritura. Debes de creer que si no te arrepientes de tu pecado delante de Dios y mueres en esa condición, recibirás la ira de Dios, el castigo eterno. Estarás separado de Dios por la eternidad en condenación. Pero también debes de creer que Dios sabe que para ti es imposible librarte de esa condición de vida. Y por eso entregó a su amado Hijo Jesucristo, para que viniera a la tierra a morir en tu lugar y en mi lugar, para que Él tomara tu lugar y mi lugar. Lo que tú merecías, lo que yo merecía, la muerte eterna, Él vino y dijo: me preparaste cuerpo, Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ya los sacrificios y los holocaustos de antaño no te agradaron. Aquí tengo un cuerpo preparado por ti y vengo a ofrecerlo en sacrificio perfecto. Necesitas creer que Dios entregó a su amado Hijo a morir en la cruz, pero que también lo levantó al tercer día para garantizar que solo en Él hay vida, porque Él venció la muerte. Dice la Biblia allá en Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando una persona cree esto en su corazón, cuando realmente cree esto, arrepintiéndose de su pecado, recibiendo la salvación que Dios da por pura gracia, por medio de la fe, entonces y solo entonces esa persona pasa de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Solo en ese momento pasa de muerte a vida. La Biblia dice que es nueva criatura, es parte del pueblo de Dios y por lo tanto puede y debe abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Antes es imposible. Pero los que somos amados, los que estamos en Cristo, podemos y debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan, que presentan guerra contra nuestra alma. Esos deseos, como les he dicho, ya no tienen autoridad sobre nosotros, sobre los que hemos creído en Jesús. Así que, hermano, asegúrate de creer esto. Ya tú como creyente, asegúrate de creer esto y una vez creyendo, obedece la palabra de Dios y abstente de los deseos carnales que batallan contra tu alma. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu benignidad, por tu misericordia, por tu gracia, por la paciencia y el amor con que nos tratas todos los días. Concédenos abstenernos de estos deseos, descubrirlos, desenmascararlos, saber que ahí están queriendo engañarnos, pero recordarte a ti, lo que tú has hecho, lo que haces en nuestra vida, cómo moras en nosotros,
que nos podamos aferrar a tu mano y busquemos la victoria sobre esto, Señor. En Cristo Jesús, bendito sea tu nombre. Amén.